buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Mira, hoy queremos iniciar este programa de viernes 15 de marzo con una información que seguramente los dirigentes políticos la manejan, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos no, y en consecuencia tenemos una actitud justificada por lo demás, por todas las cosas que nos han pasado a los venezolanos, de precaución, de cierta desconfianza, ¿no? Me refiero a la visita a nuestro país de la misión de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet. La oficina, repito, de Michelle Bachelet ha enviado una misión a Venezuela y en todas partes se ha encontrado, no solamente por parte de los ciudadanos, sino incluso por parte de algunos formadores de opinión, periodistas, etcétera, etcétera, con una cierta hostilidad producto del hecho de que, por un lado, la señora Bachelet, militante del Partido Socialista Chileno, ha expresado en alguna oportunidad una opinión que algunos pueden calificar como sesgada, de no condena abierta, no condena frontal a los despropósitos del Chavo Diosdado Madurismo en Venezuela. Hay muchos que desearían una actitud más enfática, más clara, más contundente por parte de la señora Bachelet, sobre todo ahora que está ocupando esta importante responsabilidad. Bueno, a partir de ese hecho se produce, a partir de estas circunstancias se produce la visita de esta misión, de este equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a nuestro país, y la gente dice, bueno, ese es el equipo de Bachelet, y hay, repito, esa actitud de precaución y a veces de abierta desconfianza. Yo quiero decir con toda claridad lo siguiente: en las Naciones Unidas, en esa importante organización, las jefaturas, las direcciones, los altos cargos, en efecto, tienen que ver con la política, tienen que ver con las cuadraturas, con la manera como votan los gobiernos aquí o allá. Pero la estructura profesional, lo que podríamos llamar la burocracia profesional de la ONU, es otra cosa. Allí hay una meritocracia, allí hay una carrera profesional, allí hay una condición técnica que rara vez se ve vulnerada. Por cierto, digo rara vez porque no es tampoco imposible que eso ocurra. Nosotros hemos visto, los venezolanos hemos sufrido como aquí en nuestro país los representantes de diversas agencias internacionales han pasado años, décadas, con los ojos cerrados frente a los despropósitos del gobierno. Eso lo hemos visto. O sea, no nos tienen que echar el cuento, lo sabemos, ¿no? Vimos, por ejemplo, cómo la FAO, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas para el tema de la alimentación, llegó a darle premios a Maduro por el excelente desempeño de este gobierno en materia de la alimentación del pueblo. Esas cosas ocurrieron y al año siguiente estaba la FAO diciendo, mira, hay un severo problema de desnutrición en Venezuela. Esas cosas han ocurrido. Sin embargo, vuelvo a referirme al tema de la estructura esencialmente profesional de estas misiones de los altos despachos de las Naciones Unidas. En concreto, esa misión de la oficina de Bachelet que vino a Venezuela y que está en Venezuela es, debo subrayarlo, prácticamente el mismo equipo que elaboró ese estupendo informe que sobre Venezuela presentó el anterior alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Es el mismo equipo técnico. Es gente que no se deja engañar, es gente que sabe perfectamente lo que está pasando en este país y que está corroborando con todo lo que está viendo y con todo lo que está pasando las versiones que ya manejan.
¿O es que ustedes creen que son bolsas, que están allí porque son ingenuos? No vale, cuando la misión de la ONU, la misión de la alta comisionado de los derechos humanos va a Ramo Verde, ¿no? A la prisión militar de Ramo Verde, y no los dejan hablar con los presos políticos, ¿no? Los pasan derecho para un sitio para que vean un juego de fútbol y una cosa de esa y una necedad de esa. Y cuando escuchan los gritos de la gente y se tienen que comunicar con esos presos políticos, es con gritos desde las celdas. ¿Ustedes creen que eso pasa desapercibido a los efectos de la observación que tiene que hacer esta misión? Lo mismo ocurrió cuando esta misión tuvo en su agenda la obligación de visitar las instalaciones del helicoide. Pasó algo muy similar. Estaban no escoltados, sino prácticamente presos, dirigidos. Los metían por aquí, los metían por allá, evitaban que hablaran con este, los metían hacia el lugar, la oficina donde estaba el otro. Y estas personas se daban cuenta. Digo todo esto porque ayer se produjo una situación que dice mucho de lo que está pasando en nuestro país. Ayer se produjo la visita de esta misión a la ciudad de Valencia, concretamente a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, la CHET, un centro hospitalario muy importante, bueno, con cualquier cantidad de carencias, con cualquier cantidad de desgracias, una situación realmente indignante. Fueron a la CHET y fueron también a varios CDI, al Palotal, etcétera, etcétera. El Palotal es un lugar en Valencia que está es una urbanización ciertamente, pero está hacia el sur de Valencia, de la redoma de San Blas hacia los barrios del sur. Bueno, el gobierno intentó hacer lo que suelen hacer, un maquillaje de última hora, entonces echaron una pinturita, pusieron unos insumos que antes no habían, metieron unas medicinas que jamás habían llegado antes a esos centros asistenciales y quisieron callarle la boca a la gente, ¿no? Bueno, resulta que no, resulta que la gente fue, los médicos, los estudiantes de medicina, la comunidad fue, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo fue a acompañar a los estudiantes de medicina como corresponde, como debe ser, para establecer este diálogo necesario con la misión del alta comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de visita en Valencia. Bueno, y por un lado estuvo el tema del maquillaje que quisieron establecer y luego el tema de la represión pura y dura, ¿no? Activaron los grupos paramilitares del madurismo, los llamados colectivos, bueno, al presidente de la FCU casi lo ahorcan. Todo eso se vio, todo eso ocurrió. Y de todo eso tomó nota detallada el equipo que envió la alta comisionado de las Naciones Unidas. Les digo esto porque así como tuvimos contacto con las personas que estuvieron en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera y que estuvieron en el CDI del Palotal, entre otros lugares, personas vinculadas al movimiento estudiantil, personas vinculadas al movimiento laboral, personas vinculadas al Radar de los Barrios. También tuvimos estrecho conocimiento de lo que fue la reunión de la comisión del despacho de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU con los expresos políticos, con los familiares de los expresos políticos, con los familiares de los asesinados, con una gran cantidad de personas que han sido víctimas de diversas maneras, de diversas agresiones por parte de este gobierno. Esa reunión se produjo, allí estuvo gente, bueno, de muy claro conocimiento de lo que está pasando en el Estado y en el país. Ahí estuvieron expresos políticos y dirigentes sociales como Carlos Grafe, entre otros, que dejaron muy en claro qué es lo que está ocurriendo y obtuvieron, por cierto, de ese encuentro un feedback, una interacción positiva con esta misión. Entonces, digo todo esto para que todos tengamos claro qué está ocurriendo y que los patéticos esfuerzos que está haciendo el desgobierno, el régimen de Maduro Moros, no están logrando otra cosa sino subrayar la impresión catastrófica que de él tiene prácticamente toda la comunidad internacional. Mi palabra de saludo a Marlon Díaz, presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo, víctima ayer de la agresión
por parte de los paramilitares de Maduro y de la Cava allá en Carabobo. Mi palabra de respeto a los médicos, a los residentes, a los estudiantes de medicina, al pueblo de Valencia, al pueblo de Carabobo, que ayer lograron, a pesar de los pesares, dejar en claro ante la misión de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU qué es lo que está pasando en realidad allá en el estado, como reflejo de lo que pasa en toda Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con otro tema, un tema doloroso, un tema duro para todos los venezolanos. Hoy se cumplen exactamente 1 año y 2 meses de la masacre del Junquito, 1 año y 2 meses de aquel hecho abominable en el que más de 600 efectivos militares y paramilitares rodearon y asesinaron a un grupo muy reducido de personas que estaban en una vivienda y que hicieron reiteradas manifestaciones de que querían rendirse y querían sencillamente entregarse ante un fiscal del Ministerio Público. Sin embargo, la vivienda fue atacada no solamente con disparos de armas ligeras, con disparos de pistolas automáticas o de fusiles de asalto, sino incluso con lanzagranadas y finalmente con un carro blindado. Todo eso ocurrió, repito, hace 14 meses. Bueno, resulta que el día de ayer, estoy hablando por supuesto de la masacre del Junquito, en la que fue asesinado Óscar Pérez y su grupo de compañeros. Además, en esa situación falleció también un niño y falleció una mujer embarazada. En el día de ayer circularon fotos que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, difundió desde el exterior anunciando que todas estas fotografías que tienen que ver con la experticia técnica del estado en que fueron encontrados y levantados los cadáveres, la va a hacer llegar a la Corte Penal Internacional. Vamos a buscar opinión profesional, técnica sobre este tema, porque por supuesto estas imágenes son indignantes, estas imágenes son terribles, pero es necesario que alguien con conocimiento técnico y profesional de la materia nos indique qué implica estas imágenes. Vamos a conversar con el abogado y criminólogo Luis Izquiel. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión tienes tú frente a la revelación de estas imágenes terribles? Te escuchamos. Sí, Chugo. Esas imágenes que, por cierto, forman parte de muchas otras, tal como lo señaló Luis Ortega, señaló en su tuit de ayer, que tenía cerca de 300 fotografías del cadáver de Óscar Pérez, de sus compañeros, y también del sitio del suceso. Lo que hacen es, digamos, fortalecer una tesis que yo pienso que sosteníamos todos los venezolanos, y es que Óscar Pérez y su grupo fueron realmente asesinados allí en esa vivienda en el Junquito hace 14 meses, como tú señalas, y que ahí no hubo ningún enfrentamiento, que fue la tesis gubernamental. Entonces, cuando estamos hablando entonces de un asesinato, de un delito que debería ser perseguido
dentro del sistema de justicia venezolano, pero sabemos cuál es el estado de la justicia acá, secuestrada por un partido político. Entonces, eso también forma parte de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, y me refiero específicamente a uno señalado en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que consiste en darle muerte o asesinar a un combatiente que ha depuesto sus armas, que se ha rendido. Eso está establecido como un crimen de guerra en el Estatuto de Roma. Y si en el caso de que el Tribunal Penal Internacional no considere que ese es el crimen que corresponde, también en el artículo 7 se habla de los crímenes de lesa humanidad, y allí también aparece el asesinato cuando se produce de forma sistemática contra una población civil. Entonces, estos asesinatos que ocurrieron allí en esta vivienda del Buquito hace 14 meses bien podrían encuadrar dentro de asesinatos, sistemáticos contra una población civil que se vienen ejecutando durante el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Estamos conversando con el abogado criminólogo Luis Izquiel a propósito de cumplirse hoy 14 meses, 1 año y 2 meses de la masacre de Junquito, y en vísperas de este nuevo aniversario de este hecho horrendo, se produce la liberación por parte de Luisa Ortega Díaz, de la fiscal Luisa Ortega Díaz, de estas imágenes dolorosas. Luis, ¿qué consecuencias inmediatas y mediatas podría tener para los perpetradores de este hecho, esta revelación? Porque entiendo que crímenes como los que nos estás refiriendo, que están tipificados en el Estatuto de Roma, en primer lugar no prescriben, y en segundo lugar afectan a toda la cadena de mando. Es decir, ni los subordinados pueden alegar la obediencia debida, ni quienes ordenan estas atrocidades pueden escudarse en no ser autores directos. ¿Qué implicaciones tiene esto para, repito, quienes integran la cadena de mando? Y por supuesto, es obvio que quienes integran la cadena de mando son, en primer lugar, el señor Mauro Moros, como comandante en jefe de la FAM para aquel momento, el señor Vladimir Padrino y todos los demás integrantes de esta estructura militar. ¿Te escuchamos? Sí, en primer término, Chu, refiriéndonos a la legislación nacional, bueno, el asesinato establece una pena de hasta 30 años de presidio. Y si vamos al Estatuto de Roma, en el Estatuto de Roma hay penas que pudieran llegar inclusive a la cadena perpetua. Es muy importante lo que tú dices de la cadena de mando, porque hay que recordar que en esos videos que circularon ese día, el día de la masacre del Junquito, aparece un mayor conversando, un mayor de la Fuerza Armada, conversando con Oscar Pérez y con su grupo, y señalando que había recibido órdenes, según él, del presidente de la República, Nicolás Maduro, y que la orden era respetarle su vida, la vida de las personas que estaban allí en esa vivienda. Ahora ya sabemos cómo terminó eso. Entonces, lo que había que ver es quién dio la orden. Entonces, él señalaba que estaba recibiendo órdenes de Nicolás Maduro, repito. Entonces, habría que ver en una investigación quién fue que al final dio la orden de lanzagranadas, valga la redundancia, contra esa vivienda y exterminar a estas personas que estaban allí, que se habían rendido. Y además hubo que las fotografías, para los que nos están escuchando y no las han visto, muestran el cadáver de Oscar Pérez con varios orificios en su cuerpo, y con por lo menos 1 o 2 claros tiros de gracia en la nuca. Y esos tiros de gracia se evidencian por el grosor del orificio y por el tatuaje que deja, que es por el paso de la pólvora cercana. Y yo no soy médico forense, pero es claro, es evidente, cualquier persona que vea, que esos orificios que se ven en esa fotografía se tratan de tiros de gracia, es decir, que eso vendría a comprobar la tesis de que Oscar Pérez y sus compañeros fueron asesinados. Y por último, es importante también que dentro de las fotografías que señala la fiscal general que tiene, está la del sitio del suceso, porque hay que recordar que en busca de la impunidad, esa casa donde fueron asesinados estos combatientes fue destruida al día siguiente, violando nuestra legislación que establece la preservación del sitio del suceso, pero esa casa la destruyeron, la demolieron al día siguiente, seguramente buscando la impunidad y buscando que en el futuro no se recaben pruebas allí de lo que ocurrió.
Así es, algo así como lo que hicieron cuando el 11 de abril, eso es correcto, que al día siguiente de los sucesos empezaron a cambiar Santa María y a reparar paredes y a extraer y desaparecer conchas y proyectiles, es correcto. Finalmente, Luis, estamos conversando con el abogado y criminólogo Luis Izquiel a propósito de las dantescas imágenes que liberó ayer la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre el estado en que quedaron los cadáveres en la masacre del Junquito, donde fue asesinado Óscar Pérez y su grupo. Finalmente, esta opinión que te voy a suplicar es de algún tipo valorativa, pero de alguna manera para orientar también la opinión en este sentido. Sabemos que este no es el único hecho horrendo que se ha perpetrado en los últimos 20 años y con más intensidad en los últimos 5 años. Eso lo sabemos, pero quizás es el único donde ha quedado de manera muy clara el que las personas que terminaron asesinadas se estaban rindiendo, estaban planteando los términos de su rendición y sin embargo se produjo este asesinato brutal. Te pregunto, ¿no ocurrirá aquí algo similar de alguna forma a lo que ocurrió con el célebre gángster Al Capone, que a pesar de que todo el mundo sabía que había perpetrado muchísimos crímenes, fue detenido, apresado y enjuiciado por un detalle técnico? No estaremos en presencia de una situación que, si bien, repito, son muy numerosos y muy graves los delitos que se han perpetrado contra los derechos humanos en los últimos 20 años, ¿no será por sus circunstancias especiales, la piedra de toque que pueda colocar ante la justicia nacional e internacional a los perpetradores? Mira, sí, Chubo, es muy probable que este sea el caso bandera de violación de los derechos humanos cuando acá se restablezca la justicia o cuando la Corte Penal Internacional decida actuar, por lo que tú dices, pues por todas las circunstancias que lo rodean son tan claras, tan evidentes, y ahora se suman estas fotografías que está suministrando la Fiscal General de la República, Luis Ortega, que bien pudiera ser el caso por el cual, terminen evidenciados todo lo que es la masiva violación a los derechos humanos que ha existido en Venezuela durante los últimos 20 años y principalmente durante los últimos 5 años. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional ya tiene actualmente una investigación preliminar en curso contra la violación a los derechos humanos graves ocurridas acá en Venezuela, que por cierto fue ampliada. Eso es un detalle que quizás pasó desapercibido, pero la última comunicación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que había circunscrito su investigación al año 2017, luego la amplió hacia atrás, y bien podría este asesinato de Óscar Pérez y su grupo entrar dentro de lo que es la investigación preliminar. Bueno, sí, bien pudiera ser el caso bandera, y esperemos que así como han venido pronunciándose distintos países de la comunidad internacional, distintos organismos, la Corte Penal Internacional está en deuda con las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Venezuela, y esperemos que en los próximos días, en los próximos meses, quizás con unos tiempos desesperantes, ¿no?, para lo que es la realidad de violación de derechos humanos acá en Venezuela, pero termine por fin la fiscal Bensouda pronunciándose sobre una apertura ya formal de una investigación y una individualización de los imputados y probablemente órdenes de detención contra los involucrados. Luis, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 15 de marzo. Era el abogado y criminólogo Luis Izquiel dándonos luces acerca de la gravedad de esta información revelada ayer al país. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, hermano. Hasta luego. Bueno, con esta terrible información y con esta opinión técnica, profesional, que nos ilustra acerca de los alcances y posibles desarrollos de este tema, bueno, queremos reiterar nuestra palabra de respeto y solidaridad con los familiares de Óscar Pérez y de todos los asesinados, tal día como hoy, hace 14 meses, en esa masacre. Si quisieron hacer un escarmiento, yo creo que eso hay que reflexionar sobre ello. Los asesinos sabían que Óscar Pérez estaba subiendo videos a las redes sociales planteando su rendición.
Ellos lo sabían y sin embargo permitieron que esos videos subieran a la nube, que subieran a la red. Para ellos hubiera sido relativamente sencillo evitarlo con un anulador de frecuencia, con esos aparatos que existen y que, por cierto, debieran estar funcionando en cada cárcel venezolana para evitar que desde allí se dirijan secuestros y extorsiones. Hubiera sido muy fácil. Sin embargo, repito, los asesinos permitieron que Óscar Pérez subiera estos videos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sería acaso porque querían que quedara claro el escarmiento brutal? ¿Será que querían dar una demostración de prepotencia y fuerza brutal que infundiera terror y miedo en el resto de la población? Bueno, quizá, pero lo que les salió fue esto. El país y el mundo fueron testigos de una inmensa cobardía, de la movilización de más de 600 efectivos militares y paramilitares para rodear a 4, 5, 6 personas. Y aún así tenían miedo. Y aún así recurrieron a lanzagranadas y al uso de blindados. Aún así. Así que, bueno, cuando se cumplen 14 meses de la masacre del Junquito, hay que decir 3 cosas. En primer lugar, honor a la memoria de estos ciudadanos, independientemente de que uno pueda tener diferencias con los métodos que escogieron para expresar sus razones, sus luchas. Son venezolanos que plantearon públicamente su deseo de negociar su rendición y fueron masacrados. Y tal y como revelan las fotografías, de acuerdo a lo que nos dijo el abogado criminólogo Luis Istiel, revelan también que fueron asesinados brutalmente, además con tiros de gracia. Nuestra palabra de honor a su memoria, nuestra palabra de solidaridad con sus familiares y la reiteración de que ese brutal asesinato, de que esa brutal masacre, lejos de infundir temor en la sociedad venezolana, lo que hizo fue ratificar la convicción de que los asesinos fueron protagonistas de un acto de inmensa cobardía y de que tarde o temprano, lo que aquí se hace, aquí se paga. Y me estoy refiriendo no, por supuesto, a la venganza, me estoy refiriendo a la justicia. Me estoy refiriendo a que yo soy, ustedes lo conocen, ustedes lo saben, pues, partidario de la construcción de soluciones pacíficas, democráticas a la crisis que vive nuestro país, pero la única manera de construir paz es a través de la justicia. Justicia transicional, justicia que comprenda la necesidad de garantizar la transición en paz. Todo eso es cierto, pero justicia. Y lo ocurrido en el Junquito, al día como hoy, hace 14 meses, tiene unos ribetes, tiene unas circunstancias, tiene un entorno demasiado grave como para que pase desapercibido o debajo de la mesa en cualquier instancia nacional o internacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En los últimos días hemos estado haciendo referencia a cómo la crisis que estamos viviendo, cómo la emergencia humanitaria compleja, ahora agravada por el mega apagón y sus consecuencias, están afectando a la población en general. Sí, esto nos afecta a todos, pero afecta de manera particularmente sensible a algunos grupos más vulnerables. Hemos hablado acá con el psicólogo Abel Saraiva sobre el impacto que esto tiene en los niños. Hablamos también aquí con el sociólogo Luis Francisco Cabezas acerca del impacto que esto tiene en los adultos mayores, en nuestros ciudadanos de la tercera edad, en nuestros abuelos. Ahora vamos a conversar acerca de cómo esta situación, repito, esta emergencia humanitaria compleja, agravada por el tema del apagón y agravada aún más por las implicaciones que en materia de acceso al agua potable ha tenido el apagón mismo, termina afectando a los sectores sociales más deprimidos, a los habitantes de los barrios populares. Sobre esto hay que decir dos cosas. Por un lado, despejar una cosa que es mentira. Pues hay gente que dice, hay gente que supone, incluso sin mala intención. Dice, bueno, allí están acostumbrados porque allí nunca ha habido servicios públicos de calidad. Ahí están acostumbrados a que falle la luz, a que falle el agua. No, no es así. No es así. Allí, en esos sectores populares, recuerden que los barrios de Venezuela ocupan unas 170.000 hectáreas donde viven aproximadamente unos 17 millones de personas. Si los barrios de Venezuela fueran un país, fueran el 8º país de América Latina por el tamaño de su población, empatados en el 8º lugar con Chile. Imagínense ustedes, ¿no? Si los barrios de Venezuela fueran un país. Bueno, esa inmensa cantidad de personas a lo que están acostumbrados es a luchar para organizarse, para tener acceso a los servicios públicos. Y este tema, nadie puede suponer, que pueda ser recibido con resignación. Hay una respuesta diferenciada frente a la crisis, de acuerdo a la realidad social que se vive. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando ocurrió lo que pasó el 23 de febrero, cuando hubo aquella situación terrible, tanto en San Antonio del Táchira como en Santa Elena de Guairén, cuando estos bárbaros quemaron camiones con ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Al día siguiente, una importante empresa encuestadora, el Instituto Delfos del estadístico Félix Leonardo Seijas, realizaron unos focus group donde se veía cómo de manera diferenciada se había procesado esta situación. En las organizaciones había mucha depresión, mucha tristeza, porque la ayuda humanitaria no había podido entrar en los sectores, digamos, de clase media, clase media baja. Pero en los sectores populares lo que había era indignación, porque el gobierno había quemado comida, había quemado medicinas, el régimen de Maduro Moros. Entonces, fíjense ustedes qué diferente es la perspectiva, la visual de un mismo hecho, de acuerdo al sector social desde donde se mire. Digo todo esto porque ayer se registró una situación hermosa, incluso, hay que decirlo, dentro de la precariedad, hermosa, que se dio en la parroquia Antímano. Después de tanta sed, llegó el agua. No les llegó a todos, pero la comunidad se organizó
para resolver esa injusticia. Tenemos en línea a Evelyn Martínez. Evelyn Martínez es dirigente popular, dirigente social, vive en Antímano y es la coordinadora del Radar de los Barrios. Evelyn, por favor, refiérenos la experiencia de la que estamos hablando. Sí, Chulo, muy buenos días. Gracias por permitirme este espacio para compartir con tantos venezolanos que tal vez en algún momento, como yo, hemos sentido tal vez desesperanza o angustia por alguna situación. Y bien, acabas de reseñar en Antímano, pues luego este mega apagón y esta falta de agua por tantos días. Bueno, ayer, como bien acabas de reseñar, y tú conoces más o menos cómo es aquí el barrio, sí. La acera de al frente, a toda una hilera de casas le llegó el agua. Al resto del barrio, desde del Carmen hacia arriba, y del lado de la acera donde yo vivo, no llegó el agua. Entonces, bueno, algunas casas, mi colegio permitió que algunas personas llenaran, porque el único lugar para llenar es lo que llaman el manantial, que es un poco más arriba del cementerio, nos queda bastante retirado. Bueno, al ver esta situación, un tío nuestro también tiene una casa en esa hilera, a la cual sí llegó el vital líquido, y bueno, varios nos dispusimos a abrir esas puertas y poder llenar por un rato, ¿no? Y abastecernos. Este rato se convirtió, bueno, de 9 de la mañana a 9 de la noche prácticamente llegué yo a mi casa. Hace 2 días exactamente yo compartía con ustedes, mis amigos del Radar de los Barrios, la indignación y el dolor que me daba de ver a mis hijos, adolescentes apenas, de tener que cargar a un sector tan lejos para poder abastecernos de agua, de vivir una situación que tal vez yo no viví en mi adolescencia. Me daba muchísimo dolor. Pero ayer manifestaba con mucha alegría cómo los veía dispuestos a ayudarme, y no solo a ellos, sino a tantos chamos del sector, ayudando a madres de familia que tal vez no podían con un pipote, con un botellón, padres, hombres, jefes de hogar, subiendo, haciendo varios viajes. Se convirtió prácticamente en un compartir comunitario. Algunos los verán como resignación, pero yo ciertamente le doy otra lectura. Esta comunidad ha sido bien proactiva en muchas oportunidades, y tú conoces la historia, Chugo, cuando teníamos un consejo comunal que prácticamente nos excluía de los planes sociales. Bueno, logramos reunirnos y cambiar ese consejo comunal. Por cierto, ocurrió por segunda vez. Ratificamos a los amigos que allí se mantienen en este espacio de organización comunitaria. Y bueno, esta expresión que vimos cuando se fue la luz y ayer cuando llegó el agua, yo le doy una lectura ciertamente distinta al venezolano. Si es lo que profesamos, aquí sí hay empatía, aquí sí hay solidaridad, aquí todavía hay bondad, y como dice ahora una frase pues muy trillada, los buenos somos más. Es trillada, pero es una frase que ciertamente nos define. Y nuevamente te agradezco y enormemente que me hayas permitido compartir en este espacio la alegría que, bueno, tantos vecinos de aquí del sector del Carmen y de algunos otros lugares de Antímano, pues logramos compartir en nuestro barrio, en nuestra calle. No, te agradecemos a ti, Evelyn. Era Evelyn Martínez, la coordinadora del Radar de los Barrios, dándonos cuenta de esta situación afortunada que se produjo en el barrio del Carmen de Antímano. Le llegó aguas a unas casas sí, a otras no, y lo que ocurrió es que los vecinos a los que le llegó el agua habilitaron depósitos, mangueras, mecanismos para compartir el agua que les llegó con el vecino que no tenía. Y entonces lo que pudo haberse convertido en un mecanismo de discriminación o de exclusión se transformó prácticamente en un compartir en el barrio, en un acto de resiliencia y de resistencia del barrio desde la solidaridad para enfrentar esta situación. ¿De qué otras zonas tienes reporte, Evelyn? ¿En qué otras zonas tenemos conocimiento de situaciones similares o antagónicas, pero en todo caso de la afectación de la ciudadanía en los sectores populares ante esta crisis? Sí, Chugo, ciertamente esto quería compartir contigo, nuestros amigos, nuestros hermanos de Turgua, que también han sido vecinos muy proactivos. Nos comentaban que, bueno, si hay una especie de manantiales cerca de allí, de esa zona, pues también una intensa organización comunitaria
para poder abastecer, compartir con sus vecinos el vital líquido. En Caricuao, en Huisquineda, algunos edificios que sí tenían agua, pues bajaron a la planta baja, sacaron las mangueras y bajó la gente de San Pablito también a abastecerse. Allí también hubo hasta un compartir, gente que bajaba café, galletas, de lo poco que pueden tener, porque bueno, todos conocemos la situación en este momento. Y bueno, son los reportes que hasta el momento mantengo. Urgua, Caricuao, el Valle y Coche también nos hacían reporte de situaciones similares. Te agradecemos profundamente, Evelyn, que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 15 de marzo. Quien quiera conocer más detalles puede sintonizar a las 10 de la mañana la emisión radial de Radio de los Barrios en la valiente señal de Radio Caracas Radio. Quiero destacar que esto no es simplemente una anécdota aislada, no. Esta es la respuesta de los habitantes de los sectores populares a los planteamientos que han hecho los técnicos. Quiero recordarles lo que en este programa dijo Norberto Buzón, ex vicepresidente de Hidrocapital. ¿Qué dijo Norberto? Dijo, caramba, Caracas no tiene cómo responder desgraciadamente a una emergencia prolongada por el deterioro que la falta de mantenimiento ha implicado en los sistemas TUI 1, TUI 2 y TUI 3, por el tema del acceso deficiente a la energía eléctrica, y estos son sistemas que requieren mucha energía para poder funcionar con el bombeo, y además los mecanismos alternos de suministro de agua a la ciudad, los embalses como la Pereza, como la Mariposa, que por gravedad podían surtir a la ciudad ante una falla eléctrica, bueno, están desgraciadamente vacíos y maltratados por la desidia y la incompetencia de quienes han manejado el sistema en los últimos 20 años. Entonces nos decía Norberto Buzón, hay que instruir a la ciudadanía a operar desde la solidaridad, desde la empatía. Hay que hacer un esfuerzo desmesurado porque si no vamos a enfrentar una situación cercana a la conmoción social en la ciudad de Caracas. Bueno, me place poder compartir con ustedes que se acerca, por un lado, la preocupación técnica, la advertencia técnica de gente como el ingeniero José María de Viana, como el ingeniero Norberto Buzón, y la respuesta espontánea que se produce en los sectores populares a propósito de este tema concreto del agua. Digo esto porque, miren, en las crisis sale a flote lo mejor y lo peor de una sociedad, lo mejor y lo peor de los seres humanos. Así como vimos, como escuchamos hace 24 horas el reporte que nos daba aquí Lenín Danieri de lo que está ocurriendo en el Zulia, de cómo se desató una oleada brutal de especulación, cómo le estaban vendiendo allá una bolsa de hielo en $10 en medio de esta situación. Y bueno, también lo dijimos acá, pues, señores haciendo uso y abuso, ¿no?, de la necesidad de la gente en medio del contexto de la crisis. También se dan estas historias de valor, estas historias de coraje, estas historias de empatía y solidaridad. Eso es importante anotarlo, porque yo quiero ser en eso muy claro, muy enfático. Nosotros no estamos en presencia de un evento pasajero, ¿no? No es que se fue la luz y regresó, bueno, chévere, regresó. No es que se fue el agua porque se rompió un tubo, ya lo soldaron, regresó el agua. No. Nosotros estamos en presencia de una situación de naturaleza catastrófica. Las empresas de servicio público fueron colonizadas por factores que tienen que ver con la política o con la institución militar, pero que no tienen conocimiento técnico, ni de electricidad, ni de agua, ni de servicio de recolección de desechos sólidos, ni de nada de eso. Por eso hoy todos esos servicios, esas redes de servicio público están colapsadas, están en el suelo, están en quiebra, están destruidas. Entonces, lo que estamos viendo hoy no es, repito, una anécdota infeliz, no. Es el resultado de 2 décadas de destrucción de país. Y nos podemos encontrar en el futuro inmediato con una situación que en lugar de expresar una mejoría, subraye, profundice la carencia y el malestar. Entonces, frente a esto, hay que, por supuesto, entender que la solución real a este tema es el cambio de gobierno, es el cambio de sistema,
es salir de este régimen y dotar a nuestro país de un gobierno de unidad nacional que inicie un proceso de reconstrucción nacional. Esa es la solución profunda, esa es la solución real. Pero, mientras tanto, nosotros tenemos que, de ciudadano a ciudadano, apoyarnos, ayudarnos, asistirnos, que ante el déficit de Estado, ante el Estado convertido en jauría saqueadora, tengamos nosotros un superávit de sociedad, un superávit de ciudadanía, asistiendo al hermano, asistiendo al prójimo, apoyándonos mutuamente. De eso se trata, porque repito, lo que viene sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy duro. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.